En un pueblo tranquilo, el mundo de una niña se hace añicos cuando un motorista patea en público a su fiel pastor alemán, sin saber que el perro era un héroe retirado de la unidad canina. El video se vuelve viral. El pueblo se divide. Pero bajo la indignación se esconde una historia más profunda, de dolor, culpa y un pasado que el motorista intentaba olvidar. Ahora, la fuerza silenciosa de una niña y la lealtad inquebrantable de un perro pondrán a un hombre en camino hacia la redención. Él pensó que solo era una broma, no sabía que el perro había salvado vidas en el pasado, y que aún podía hacerlo. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando patrones dorados sobre el suelo de madera de la casa de los Parker. Savannah Parker, de 10 años, estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con una insignia de bombero desgastada en una mano. La otra mano descansaba suavemente sobre la cabeza de Ranger, el gran pastor alemán que yacía a su lado, siempre alerta, siempre tranquilo. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de pared y los ocasionales suspiros de Ranger, cuyos ojos seguían a Savannah como si entendiera cada palabra no dicha dentro de su pequeño y ansioso pecho. Había pasado casi un año desde que su padre, el capitán Will Parker, murió mientras salvaba a una familia de un edificio en llamas. En el pueblo todavía se hablaba de él con tono reverencial, pero Savannah no había dicho mucha palabra desde entonces. ¿Qué palabras podían quedar cuando la persona que la hacía sentir segura se había desvanecido en humo y cenizas? Su madre, Claire, hacía todo lo posible por mantener la familia unida, trabajaba turnos largos en el hospital, asistía a grupos de apoyo y preparaba tortitas incluso cuando estaba demasiado cansada para mantenerse en pie. Pero era Ranger quien hacía soportable el silencio. Ranger, que había sido el fiel compañero canino de su padre, había sido reentrenado como animal de servicio para Savannah, un proceso que el perro había aceptado con una facilidad casi inquietante. Dormía acurrucado a los pies de su cama todas las noches, con una oreja siempre en movimiento, atento a cualquier sonido. La acompañaba a sus citas de terapia, adaptándose a su ritmo lento y vacilante. En los días especialmente duros, cuando Savannah sentía que la opresión en el pecho comenzaba a crecer como una ola, Ranger le daba un suave empujón en la mano, ayudándola a mantenerse firme y recordándole que no estaba sola. Había algo tácito entre ellos, una especie de entendimiento silencioso forjado a partir del dolor compartido y de largas tardes sin palabras. Ranger nunca ladraba. No lo necesitaba. Simplemente existía a su lado, un recuerdo viviente del hombre al que ambos echaban de menos. El pueblo admiraba su vínculo y a menudo los llamaba inseparables. Pero lo que nadie veía eran los momentos a puerta cerrada, Savannah susurrándole historias bajo las mantas, Ranger colocando una pata sobre sus piernas durante las pesadillas. La forma en que se estremecía cada vez que alguien alzaba la voz, en su mundo, estaban a salvo. Intocables. Pero esa ilusión estaba a punto de romperse, destrozada por alguien que no sabía el peso que podía tener una sola patada. Era sábado y la plaza del pueblo bullía con el bullicio de la vida de fin de semana. Las aceras estaban llenas de food trucks, las familias paseaban entre los puestos de artesanía y una banda de música country tocaba alegres melodías cerca de la glorieta. Savannah agarraba con fuerza la correa de Ranger, con la otra mano apoyada en su espalda mientras se abrían paso entre la multitud. Ranger se movía con calma y precisión, escudriñando el camino mientras se mantenía cerca de Savannah. Su madre caminaba unos pasos detrás, dándole espacio pero sin perderla de vista. Era un avance, Savannah había insistido en pasear a Ranger ella sola ese día. Quería ser valiente, acababan de llegar a la esquina cerca del puesto de café cuando el rugido de las motocicletas ahogó la música. Todas las cabezas se volvieron cuando un grupo de motociclistas apareció rugiendo, cromados brillantes, motores rugientes, chaquetas de cuero con parches llamativos. Entre ellos, el más ruidoso y animado era Cole, Gris, Maddox, un hombre alto y de hombros anchos con barba plateada y una risa que cortaba el aire como un cuchillo. Los moteros aparcaron junto a la acera y empezaron a mezclarse con la multitud, atrayendo miradas y sonrisas tímidas. Gris se pavoneó con una bebida en la mano, ya evaluando el terreno como si fuera suyo. Fue entonces cuando se fijó en Savannah y Ranger, no aminoró el paso. Con una sonrisa burlona y sin previo aviso,
Gris le dio una fuerte patada en el trasero a Ranger, un movimiento casual y fanfarrón destinado a divertir a sus amigos. «Quítate de en medio, Chucho», ladró, riendo como si acabara de contar el mejor chiste del día. Ranger no gritó. No mordió. Simplemente se giró, colocándose protectivamente delante de Savannah, interponiéndose entre ella y el hombre. Claro, Savannah había tropezado con el golpe, cayendo de rodillas, con los ojos muy abiertos por el terror. Su respiración se aceleró. Le temblaban las manos. Una botella de jabón artesanal que había cogido antes rodó hasta la cuneta. El mercado se paralizó. Las conversaciones se detuvieron. Una mujer en el puesto de palomitas de maíz dio un grito ahogado. Alguien cerca del camión de batidos sacó un teléfono y comenzó a grabar. Gris miró a su alrededor, riendo con incomodidad, al darse cuenta de que había llamado más la atención de lo que esperaba. ¿Qué? Solo es un perro, dijo, poniendo los ojos en blanco, y luego se volvió hacia sus amigos, algunos de los cuales ahora parecían inseguros, incluso incómodos. Clyde se apresuró a acercarse y se arrodilló junto a Savannah. Ranger no se había movido. Sus ojos seguían fijos en Gris, inmóvil, leal, disciplinado. Clyde estaba pálida y le hablaba a su hija con voz baja pero firme mientras la ayudaba a levantarse. No pasa nada. Él está aquí. Estás a salvo. Savannah se aferró a Ranger como a un salvavidas, con lágrimas silenciosas pero constantes. Nadie tocó a Gris. Nadie gritó ni lanzó un puñetazo. Pero el ambiente había cambiado. El mercado, antes cálido y animado, ahora parecía frágil y electrizado. La gente susurraba. Los teléfonos seguían grabando. Y en medio de todo eso, el mundo de Savannah, que había reconstruido con tanto cuidado, acababa de resquebrajarse de nuevo. El video llegó a las redes sociales esa misma noche, primero a través de un grupo local, luego a una página de noticias regional y, en cuestión de horas, se extendió como la pólvora. Titulado, Motero da una patada a un perro de servicio en el mercado de un pequeño pueblo, el clip mostraba lo justo, Savannah encogiéndose, Ranger interponiéndose entre ella y el motero, este último riéndose como si no fuera nada. No hubo ningún enfrentamiento dramático, ni voces elevadas, solo el miedo de una niña y el silencio atónito de un pueblo capturado en 10 segundos de imágenes temblorosas. Por la mañana, la casa de los Parker se inundó de llamadas. Periodistas, vecinos preocupados, padres de la escuela de Savannah. Todos querían respuestas, apoyo o una declaración. Clyde los ignoró a todos. Había pasado la noche al lado de la cama de Savannah, donde su hija se aferraba al pelaje de Ranger como si fuera lo único que la mantenía en pie. Ranger no se había separado de ella en ningún momento. Nunca lo hacía. Esa mañana, en la clínica veterinaria, el diagnóstico fue afortunadamente leve, no tenía heridas graves, pero Ranger cojeaba y el estrés era evidente. Clyde observó el rostro de su hija mientras el veterinario lo examinaba. Savannah no lloraba. Solo mantenía la mirada fija en Ranger, como si pudiera hacer desaparecer el dolor con la fuerza de su voluntad. El veterinario se disculpó con delicadeza. Es uno de los perros mejor entrenados que he visto. No sé cómo ha podido mantener la calma. Al otro lado de la ciudad, el sheriff Luke Spray estaba sentado en su oficina, con el video detenido en la pantalla de su ordenador. Conocía a Ranger. Estaba allí el día que Bob Parker lo trajo a casa desde la academia. Había visto crecer a Savannah con el perro prácticamente pegado a ella. Ahora, ver cómo el pie del motorista aterrizaba sobre las costillas del animal le hizo apretar la mandíbula. No le importaba lo duro que se creyera Grace Maddox. Esto no iba a quedar así. Lucas hizo algunas llamadas, revisó las imágenes de las cámaras y consultó las leyes estatales. Y entonces llegó el dolor de cabeza. La ley reconocía a los perros de servicio, sí, pero como Ranger no estaba en servicio activo, en el momento del incidente, el estatuto no calificaba la patada como un delito grave. En el mejor de los casos, era un delito menor. Apenas suficiente para recibir una citación. Una palmada en la muñeca. El tipo de laguna legal que dificultaba su trabajo y hacía sufrir a la gente buena. Mientras tanto, Gris redobló su apuesta. Declaró a un periódico local que se trataba de un simple accidente y que,
la gente tenía que relajarse. No estaba preocupado. Había pasado por cosas peores. Pero a medida que crecía la reacción, su bravuconería comenzó a resquebrajarse. Su taller, un garaje en las afueras de la ciudad, recibió mensajes de voz airados. Sus amigos moteros dejaron de responder a sus mensajes. Se canceló una ruta en moto por 3 condados. La gente lo tachaba de despiadado. En casa de los Parker, Savannah se negaba a salir. No iba al colegio, no comía, ni siquiera iba a terapia. Claire lo intentó todo, horneaba, le contaba historias, traía a su vecina favorita, la señora Kemp, que conocía a Savannah desde que era un bebé, pero nada funcionaba. Por la noche, Savannah trazaba los puntos de la vieja camiseta de su padre, agarraba el collar de Ranger con una mano y miraba al vacío con los ojos abiertos. Lo intenté, mamá, susurró una vez, apenas audible en la oscuridad. Intenté ser valiente. Claire, conteniendo las lágrimas, apartó el pelo de Savannah de su cara. Tú eres valiente, cariño. Lo que pasó no fue culpa tuya. Él hizo daño a alguien que te protege. El peso de lo sucedido no solo fracturó la confianza de Savannah en los desconocidos, sino que sacudió los cimientos de un pueblo que siempre se había enorgullecido de ser seguro, unido y amable. Y, sin embargo, bajo la superficie, algo más comenzó a agitarse, un clamor por la justicia, por la responsabilidad y un fuego lento que no sería fácil de apagar. El sheriff Lucas Press siempre había confiado en su instinto, y algo en Cole, Gris, Maddox no le cuadraba. No era solo su arrogancia o su aire de motero, había algo más. Una especie de amargura que iba más allá del incidente del mercado. Así que sacó el expediente de Maddox, investigó sus antecedentes y llamó a antiguos contactos en las Fuerzas Armadas. Lo que descubrió desveló la superficie de un hombre que se escondía detrás de una chaqueta de cuero y una mala actitud. Cole Maddox había servido en el ejército de los Estados Unidos, destinado en el extranjero como técnico de vehículos. Había sido condecorado al principio, con menciones por improvisaciones en el campo y 3 despliegues en su haber. Pero en su tercera misión, algo cambió. Un artefacto explosivo improvisado destruyó 2 vehículos de su unidad y, entre las víctimas, se encontraba su perro militar, Hecho, un malinois belga al que había llegado a querer en secreto. Oficialmente, se desaconsejaba crear vínculos con los animales, y los adiestradores rotaban, pero Cole no era de los que seguían todas las reglas. Tras la muerte de Hecho, su expediente se deterioró rápidamente. Peleas con oficiales, desobediencia, un consejo de guerra que terminó en una baja discreta. El informe fue archivado y censurado en parte, pero Lucas había visto lo suficiente para hacerse una idea del hombre. Gris no siempre había sido un matón. Estaba destrozado mucho antes de llegar a su pueblo, aún así, ese pasado no justificaba lo que había pasado. No hacía que Savannah estuviera menos aterrorizada ni que Ranger estuviera menos herido. Pero añadía una capa que Lucas sabía que el pueblo no vería. Ellos veían a un motero que había dado una patada al perro de servicio de un niño. No veían a un hombre atormentado por el fantasma de su propio pasado. De vuelta en su garaje, Gris estaba detrás del mostrador, mirando su teléfono vibrar con números desconocidos y mensajes silenciosos. El negocio había disminuido. Su buzón de voz estaba lleno. Intentó ignorarlo, subió el volumen de la radio, apretó más fuerte la llave inglesa, pero el video seguía reproduciéndose en su mente. No la patada, ni la multitud. La mirada de la niña. Ese perro mirándolo como si supiera exactamente quién era. Esa noche, incapaz de dormir, Gris se sirvió una copa y se sentó solo en su desordenada oficina. En la pared detrás de él, colgaba torcido un marco polvoriento con una foto suya de uniforme, arrodillado junto a Hecho. No la había mirado en años. Te quedaste paralizado, murmuró en voz alta. Sabías lo que tenías que hacer y te quedaste paralizado. A la mañana siguiente, se presentó en la comisaría del sheriff sin avisar. Lucas no se sorprendió. No has venido a disculparte, dijo el sheriff, mirándolo fijamente. No, respondió Gris con la mandíbula apretada. Solo quiero saber qué va a pasar. Lucas no se anduvo con rodeos. No irás a la cárcel. La ley no está de nuestro lado. Pero este pueblo. Ya han tomado una decisión. Gris asintió con la cabeza.
Bien. Entonces estamos en paz, pero no lo estaban. Porque el verdadero daño no era legal, era emocional. Y el hombre que se creía inmune a las consecuencias estaba a punto de enfrentarse a lo único que no había previsto, la fuerza tranquila de un niño y un pueblo que no estaba dispuesto a olvidar. Una semana después del incidente, el pueblo de Redstone seguía alborotado. Las conversaciones en las cafeterías se convertían en debates silenciosos. Algunos argumentaban que todo se había exagerado, no quería hacerle daño al perro. Otros no podían dejar de recordar la cara de Savannah en el video. Se estaban trazando líneas, no en la ley, sino en los corazones de la gente. Y todo llegó a su punto álgido un jueves por la tarde en la tienda Miller's General Store. Clara había parado a comprar leche y avena, intentando que todo siguiera con normalidad. Savannah se había quedado en casa, acurrucada con Ranger, todavía negándose a volver al colegio. Mientras Clyde caminaba por el pasillo, lo sintió antes de verlo, una repentina quietud en el aire. Entonces, se giró y cruzó la mirada con Grace Maddox al otro lado de la tienda. Él estaba comprando una botella de refresco y aceite para el motor, actuando como si nada hubiera pasado. Cuando la vio, no se inmutó. En cambio, sonrió con aire burlón. He oído que tu chica sigue escondida. Creía que los perros de servicio te hacían más fuerte. El comentario le dolió como una bofetada, pero Clyde no se derrumbó. Dio un paso adelante, tranquila y controlada, con cada movimiento deliberado. Le diste una patada al perro de su padre, dijo con voz baja pero cortante. Quizá pienses que eso no significa nada. ¿Pero para ella? Le diste una patada a su padre, Gris se burló, lo suficientemente alto como para que toda la tienda lo oyera. Señorita, no sabía que ese chucho era una reliquia sagrada. Era una broma. La gente tiene que relajarse un poco. Algunos clientes que estaban cerca dejaron de fingir que no escuchaban. Una mujer apartó su carrito y salió en silencio. Clyde no gritó. No levantó la mano. Lo miró a los ojos y dijo, tú no puedes decidir lo que le duele a otra persona. El silencio, de esos que hacen que la gente se olvide de respirar, se extendió por toda la tienda. El sheriff Lucas llegó en cuestión de minutos. Alguien lo había llamado, tal vez el cajero, tal vez un cliente, nadie lo sabía. Apartó a Clyde con delicadeza y se volvió hacia Gris. Tienes que irte, dijo Lucas, sin tono de sugerencia. Gris dudó, pero salió sin decir nada. Más tarde, esa noche, Savannah se sentó a la mesa de la cocina y escuchó a Clyde relatar el encuentro con un lenguaje cuidadoso, propio de una niña. Savannah no lloró ni dijo nada. Pero, tras un largo silencio, susurró, él cree que Ranger es solo un perro. Clyde asintió. Se equivoca, y por primera vez desde que salieron del mercado, Savannah levantó la vista. Entonces quizá debería decirles quién es Ranger en realidad. Clyde dudó cuando el reportero del Canal 2 se volvió a llamar, esta vez con una simple petición, solo 5 minutos con Savannah, sin cámaras, sin presión. Clyde estuvo a punto de decir que no. Su hija aún estaba frágil, seguía retrocediendo al oír el ruido de las motos o las voces elevadas. Pero cuando se lo mencionó con delicadeza durante el desayuno, Savannah no negó inmediatamente con la cabeza. En cambio, miró a Ranger y dijo en voz baja, si hablo, la gente dejará de decir que solo es un perro. Clyde no respondió. No hacía falta. Esa tarde, el reportero pasó por su casa y Savannah, con Ranger tumbado pacientemente a sus pies, no habló de la patada. No directamente. No describió cómo sus rodillas golpearon el pavimento, ni cómo el mundo pareció derrumbarse en los segundos posteriores. En cambio, les contó la noche en que se enteró de que su padre no volvería a casa. Como las sirenas que antes la hacían sentir segura ahora le provocaban dolor de estómago. Como Ranger se acurrucó a su alrededor esa primera noche como un escudo, habló despacio, a veces deteniéndose a mitad de la frase, pero las palabras salían. Antes estaba asustada todo el tiempo. Ranger me tranquiliza. No es solo un perro. Es mi padre ahora. El periodista se marchó llorando. El reportaje se emitió a la noche siguiente, con una duración de solo 3 minutos, entremezclado con imágenes de Ranger con su uniforme, fotos de Bob Parker y la voz entrecortada pero poderosa de Savannah.
A la mañana siguiente, se había vuelto viral. Las noticias nacionales lo recogieron, seguidas de una ola de indignación pública. Las etiquetas almohadilla Rangerizaero, almohadilla Justice for Savannah y almohadilla Service Dogs Are Family se convirtieron en tendencia. El teléfono de Clyde volvió a inundarse, pero esta vez no eran preguntas, sino mensajes de apoyo. Familias con perros de servicio escribieron cartas. Veteranos publicaron vídeos. Un senador se ofreció a ayudar a financiar una campaña para endurecer las leyes de protección de los animales de servicio fuera de servicio. En la escuela, los niños que antes evitaban a Savannah ahora llevaban pegatinas con la cara de Ranger en sus mochilas. Su profesor envió un mensaje: estamos listos cuando ella lo esté. Sin presión, incluso el Sheriff Lucas se encontró respondiendo llamadas de fuera del estado, grupos de defensa de los derechos de los animales, organizaciones de apoyo al trastorno de estrés postraumático e incluso una fundación que quería patrocinar perros de terapia para niños en duelo, inspirada por la historia de Savannah. En medio de todo esto, Savannah permanecía en silencio. No retraída, solo callada. Como alguien que ha pasado mucho tiempo atrapado en la oscuridad y parpadea mientras sus ojos se acostumbran a la luz, seguía sin querer pasear por el mercado. Seguía cruzando a la otra acera cuando oía motocicletas. Pero ahora, cuando Ranger le daba un empujoncito en la mano, ella sonreía. Una mañana, colocó un pequeño cartel en el jardín delantero, pintado a mano y un poco torcido. Decía: no es solo un perro. Es de la familia, y en los días siguientes, carteles iguales comenzaron a aparecer en los jardines de todo Redstone. Cole Maddox estaba sentado solo en su garaje, el taller que antes estaba lleno de actividad y ahora estaba inquietantemente silencioso. Las luces del techo zumbaban débilmente, la radio estaba apagada por primera vez en semanas. A su lado había una taza de café a medio beber, que hacía tiempo que se había enfriado. En la pantalla de su teléfono, en pausa, se veía la entrevista de Savannah en la parte en la que decía: ahora es mi padre. La había visto más veces de las que estaba dispuesto a admitir, y cada vez sentía algo cambiar en lo más profundo de su pecho. No esperaba que la reacción fuera a durar tanto. Los patrocinadores de su carrera benéfica anual se habían retirado. Su equipo, antes leal hasta el punto de la imprudencia, apenas le respondía a los mensajes. La excusa de «solo fue una broma» se había agotado rápidamente. En Redstone ya no era el tipo ruidoso y brusco que conocía todos los motores de la ciudad, sino el hombre que había pateado al perro de asistencia de un niño. Aún así, Cole no se había disculpado. Ni una sola vez. Ni ante la prensa, ni ante Clyde y, sobre todo, ni ante Savannah. Se decía a sí mismo que no les debía nada. Que ya había pagado su deuda en la vida, en la guerra, en la pérdida. Pero, en el fondo, no podía dejar de pensar en Echo. Echo había sido igual de disciplinado, igual de leal. Cuando explotó el artefacto explosivo improvisado y el perro murió, Cole no habló en varios días. Enterró ese dolor bajo la ira, bajo la bravuconería, y se convirtió en el tipo de hombre capaz de reírse después de patear a un perro y seguir durmiendo por las noches, o al menos fingir que lo hacía. El sheriff apareció sin avisar esa noche, apoyado en la puerta con aire de quien ya sabe la respuesta a la pregunta que está a punto de hacer: ¿quieres que el pueblo deje de verte como un villano? Dijo Lucas. Tendrás que ganártelo. No con palabras. Con hechos. Cole se limpió las manos con un trapo. ¿Qué me ofrece, sheriff? Servicio comunitario. Obligatorio, si quieres conservar tu licencia comercial. En el centro de rehabilitación canina que hay a las afueras del pueblo. Limpiarás lo que ensucien los perros que tú crees que son solo mascotas. Cole no se rió. No discutió. Cuando empiezo, Lucas asintió con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Mañana por la mañana. Y Maddox, esto no es un castigo. Es una cuestión de perspectiva. Mientras la camioneta del sheriff se alejaba, Cole volvió a mirar la foto de la pared, él y Echo, ambos más jóvenes, ambos creyendo que eran indestructibles. Quizás no era demasiado tarde para recordar lo que significaba servir a algo más que a uno mismo. El centro de rehabilitación canina se encontraba a las afueras de Redstone, tranquilo, rodeado de altos pinos y lejos de las miradas de la ciudad. Cole Maddox se presentó a las 6 en punto,
tal y como le habían ordenado. Sin gafas de sol. Sin chaqueta de motorista. Solo con una sudadera gris descolorida y unas botas de trabajo que no veían el barro desde hacía años. El sheriff Lucas le había dicho que se presentara, pero no le había advertido del olor. La mezcla penetrante de pelo mojado, desinfectante y pelotas de tenis viejas le golpeó nada más entrar. Le recibió Delaney Brooks, la coordinadora del centro, una mujer sensata y antigua adiestradora de perros policía, que ni se molestó en darle la mano. Fregarás, limpiarás las perreras y pasearás a los jubilados. Sin replicar. Estos perros han visto más de lo que crees. Cole mantuvo la cabeza gacha y se puso a trabajar. Los primeros días fueron sudor y silencio, fregar suelos, enjuagar juguetes masticables, transportar bolsas de comida. Al principio, los perros no confiaban en él. Algunos ladraban cuando se acercaba. Un Doberman nervioso llamado Hax, gruñía cada vez que Cole entraba en su espacio. Él no se inmutó. Conocía ese sonido. Luego llegó Scout, una sabueso jubilada con los ojos nublados y coja. Se acercó a Cole con cautela, con el rabo gacho y moviendo la nariz. Por razones que no podía explicar, Cole se agachó y esperó. Ella puso la cabeza en su regazo y suspiró. Algo en él se rompió, en silencio, profundamente. Al final de la semana, Cole llegaba temprano. Se quedaba hasta tarde. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. Una tarde, Delaney lo sorprendió merodeando por el muro conmemorativo del patio de entrenamiento, donde cada nombre estaba grabado debajo de una huella de pata. No dijo nada. Solo lo observó mientras recorría con el dedo la placa de hecho. No era oficial, pero alguien la había colocado allí. Quizás Lucas. Quizás el destino. Esa noche, Cole se sentó en el pequeño escritorio de su garaje y se quedó mirando una hoja de papel en blanco durante una hora. Luego, lentamente, comenzó a escribir. No era una excusa. No era una defensa. Solo la verdad, sobre aquel día en el mercado, sobre lo que vio en el rostro de Savannah y que no había visto en mucho tiempo, confianza. A la mañana siguiente, Clyde encontró la carta en el buzón. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con letras mayúsculas y cuidadosas, como las de alguien que no había escrito nada personal en años. Lo leyó en la cocina, con las manos ligeramente temblorosas. Cuando Savannah entró y vio a su madre mirando por la ventana, le preguntó, ¿es algo malo? Clyde negó con la cabeza. No, cariño. Es real. Una suave brisa agitaba las banderas que colgaban en la plaza de Redstone mientras las familias se reunían para el homenaje anual de otoño, una tradición de la comunidad en honor a los primeros intervinientes y los animales de servicio. Por primera vez desde el incidente, Savannah estaba allí, sujetando la correa de Ranger con tranquila confianza. Él caminaba a su lado, con la cabeza alta, el chaleco recién limpiado y el parche en el costado que decía, en honor al capitán Mo Parker. La multitud se apartó ligeramente cuando ella se acercó al centro del escenario, donde el alcalde hablaba de valentía, lealtad y sanación. La gente asentía respetuosamente, con la mirada fija en Savannah, pero esta vez no con lástima, sino con admiración. Ella no dijo nada. No hacía falta. Su presencia lo decía todo. Al otro lado de la plaza, Cole Maddox estaba de pie, al margen de la multitud, con las manos en los bolsillos y el sombrero calado. No lo habían invitado, pero nadie le había dicho que se marchara. Observó a Savannah y a Ranger, vio cómo ella le acariciaba suavemente la cabeza antes de seguir adelante. Le impactó más de lo que esperaba. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de la gente se dirigió hacia los puestos de sidra y comida, Savannah vio a Cole cerca del muro conmemorativo. No se acercó. Simplemente asintió con la cabeza una vez, de forma discreta, deliberada y significativa. Él le devolvió el gesto, con la misma tranquilidad. Más tarde, Savannah y Clyde se sentaron en un banco, con el sol de la tarde calentándoles el rostro. Ranger descansaba a sus pies, con los ojos entrecerrados, relajado por primera vez en semanas. Clyde puso una mano sobre el hombro de su hija. ¿Estás bien? Savannah se inclinó hacia ella y asintió. Sí.
Creo que, ya no tengo miedo, y mientras el pueblo se sumergía en la celebración, con las risas mezclándose con el susurro de las hojas otoñales, Ranger se puso de pie y observó a la multitud con la mirada tranquila de un protector que había cumplido con su deber, y más aún. La herida no había desaparecido. Pero en su lugar había crecido algo más fuerte, la resiliencia, la confianza y el comienzo del perdón.